Bien. Comenzamos esta nueva jornada. Buenos días. Espero que hayan descansado, ¿cierto? Y estén con todas las pilas puestas para comenzar esta nueva conexión y continuar, ¿cierto? Con los contenidos que estábamos viendo el día de ayer. Necesito que activemos conocimiento y me digan qué fue lo que vimos el día de ayer. Abro micrófonos para todos. La legislación de la seguridad social y fondo de pensiones. Ya, ¿Eso? vimos específicamente el fondo de pensiones. Sandrita, Sí. si tomaste apunte, revisa tu apunte, no hay problema. La AFP. Efectivamente. ¿Rebeca? La AFP, la forma en que la trabajaban, cómo se descontaba. Ya, perfecto. Te estás refiriendo entonces a los porcentajes, ¿cierto? Ok, esos porcentajes, ¿de dónde se descontaban? Del sueldo imponible. Del sueldo imponible, muy bien. O del total imponible, que es lo mismo, ¿cierto? Ok. ¿Cuántas AFP hay? Hay como 7. La Modelo, la Habitat, Provida, la 1, Capital, no me equivoco. Cubrum. Exactamente, hay 7, tienes razón. Y ayer dijimos algo especial con respecto a la FP1. Que la FP1 era chilena y las demás eran extranjeras. Que era Ya. la que menos porcentaje te quitaba. Era la que tenía, la que te cobraba menos, ¿cierto? Pero te cobraba menos por una razón. Había una razón legal de por qué cobraba menos. Porque había más riesgo de pérdida. No. No, no exactamente. No. ¿Usted se acuerda? La verdad, profesora, ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? Ah, era por esto. Porque había una razón, ¿cierto? Porque no por nada va a tener la comisión más baja, ¿cierto? No es porque sea buena persona, ¿cierto? Hay una razón determinante por la cual tiene la comisión porque más baja. ¿Cómo? que la AFP que tenía la comisión más baja eran las que se ganaban un premio y así los que eran recién estaban a trabajar los derivaban a esa AFP. Exactamente, Rebeca, eso es. Tiene la comisión más baja porque se ganó una licitación, ¿ya? Y esta licitación, ¿cierto? Lo que ellos ganaban con tener la tasa más baja era que todas las personas que cotizaban por primera vez en el sistema se iban directo a la FP1 y además tenían que permanecer ahí durante 2 años, ¿ya? Por eso tiene la comisión más baja del mercado. No es porque sea buena gente, ¿cierto? Porque finalmente igual es negocio, no estamos hablando de que es la mejor, no, también es negocio. Pero esa es la razón por la cual tiene la tasa más baja, ¿ya? Porque se ganó una licitación que durante 2 años, ¿cierto? Todos los trabajadores nuevos por primera vez tienen que irse ahí y tienen que permanecer 2 años. Ese es un tema súper importante con respecto al tema de las AFP. Bien, entonces vimos el financiamiento, ¿cierto? Es necesario también el tema de las AFP, que tenía 3 pilares importantes. ¿Cuáles eran esos pilares? En el fondo, Pilar obligatorio, ya, voluntario Solidario. y solidario. perfecto. Esos son los 3 pilares, ¿cierto?, fundamentales que tiene la AFP. El primero, el obligatorio, ¿cierto?, son los aportes a los cuales
hacen los trabajadores desde su trabajo. El otro es el APB, ¿cierto? O todos los ahorros voluntarios que pueda tener el mismo trabajador. O también podría ser, ¿cierto? Por ejemplo, un APB colectivo que la empresa les aporta, ¿cierto? A cada trabajador. Y este tipo de APB colectivo por lo regular son los sindicatos que ganan ese tipo de beneficio. Y por último, ¿cierto? La parte solidaria, que eso es lo que aporta el Estado para mantener este sistema. Eso es lo que lo sostiene y esas son las formas también de financiamiento. ¿Ya? Bien, hoy día vamos a continuar entonces. Y quedamos exactamente ahí. A ver, no sé si lo están viendo. ¿Lo están viendo ahí, chiquillos, chiquillos? Sí, profesora. Listo. Aquí quedamos ayer, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a continuar es precisamente viendo el tema de las AFP, pero en su parte, por decirlo de alguna manera, medular, ¿cierto? Porque luego de estar por años cada trabajador aportando, ¿cierto?, estos 10%, el objetivo final es que cada uno tenga una pensión o que alcance a tener un dinero suficiente para el sustento, ¿sí? Ese es el objetivo. Pero para llegar a ese punto, aparte de haber recorrido todo el momento de trabajador activo, ¿cierto? Luego de ese momento tengo que ver exactamente qué voy a hacer, ¿sí? Tengo que ver de qué forma me voy a pensionar, qué tipo de pensión voy a tener, cuál es la modalidad que voy a tener, ¿cierto? Porque no es una sola. Aquí podrían haber hasta 3 formas distintas. Entonces, llegó el minuto en que yo tengo que tener y revisar esto de la previsión, ¿cierto? Y es por eso que se llama previsión, porque lo que pretende, ¿cierto?, es que uno se pueda mirar hacia el futuro y ver qué es lo que vamos a hacer con esto, ¿cierto? Porque de algún minuto me tengo que decidir, ¿sí? Obviamente que va a pasar harto tiempo, pero va a llegar el minuto en que me tengo que decidir. Y para aquello, ¿cierto?, nosotros vamos a revisar, ¿cierto?, cuáles son las posibles decisiones que podría tener una persona al minuto de pensionarse, al momento de que alguien se pensione. Pero lo primero que tenemos que ver, ¿cierto?, ¿qué significa previsión? ¿Cierto? Porque ocupamos esta palabra como los pagos previsionales, por ejemplo, la previsión social, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué significa la palabra previsión? Pre, obviamente que es antes, y visión es capacidad de ver. Si yo junto estas dos palabras, ¿cierto? Lo que me va a significar, o lo que me va a dar por significado, ¿cierto?, es dice prevención, previsión, acción y efecto de prever. Es decir, entonces, es lo que yo tengo que hacer ahora, ¿cierto?, para enfrentar mi futuro. Eso es más o menos lo que podría indicar, ¿cierto?, el concepto de la palabra. La palabra previsión significa entonces anticiparse a un evento futuro. Es decir, tratar de ver en forma anticipada lo que va a ocurrir, ¿ya? Y para ello, indudablemente que me tengo que preparar, ¿cierto? No puedo de ninguna manera pretender, ¿cierto?, ganar todo lo que yo quiera ganar si es que nunca me preocupé, por ejemplo, de no tener lagunas, ¿sí? O no me preocupé efectivamente de que mi empleador me pagara las cotizaciones que me estaba descontando de la liquidación. Entonces, por supuesto, el trabajador también tiene responsabilidad en esto. Indudablemente que no recaen en él todas, porque esto también depende de políticas públicas, ¿cierto? Políticas públicas que uno no maneja
y que difícilmente va a poder opinar con respecto a ella, ¿cierto? Esperemos que eso indudablemente cambie. Pero por ahora y hasta la fecha el tema es la ley y hay que obedecerle a la ley, por lo tanto lo que le queda lo que le queda al trabajador con respecto a esto de la previsión, ¿cierto? Es preocuparse de no tener lagunas, es preocuparse a lo mejor de tener la posibilidad, si es que se puede, de tener una APB, ¿cierto? Desde muy temprana edad, como yo les explicaba ayer, porque una APB 10 años antes de jubilarse no sirve, ¿cierto? Esto tiene que ser con mucha anticipación, ojalá desde el minuto en que uno comienza en este sistema. Preocuparse además también, ¿cierto? Más que preocuparse, ocuparse de revisar la cartola en forma frecuente y de esa manera estar segura de que el empleador me está pagando mis cotizaciones. Y hasta ahí llega básicamente nuestra responsabilidad como trabajador. El resto es ley, ¿cierto? Y el resto es responsabilidad también del empleador. Bien. Ahora, hay factores, ¿cierto?, por la cual se determina cuál es la pensión que yo voy a tener, ¿cierto? Dijimos que los trabajadores nos podíamos preocupar con respecto a esto, por ejemplo, poniendo o agregando quizás un ahorro previsional voluntario, ¿cierto?, en la cual yo voy a poder aumentar este pozo, ¿cierto?, con mi APB, lo voy a tomar, ¿cierto?, y en el momento de pensionarme, lo voy a incorporar a la cuenta individual de capitalización y voy a aumentar mi pozo. Y de esta manera, lo más probable también es que en algo aumente esta pensión. Va a depender de... Profesora, pero ¿cuánto más o menos el porcentaje? ¿Usted sabe cuánto más o menos lo que aumenta? Va a depender del monto. No hay una cifra, digamos. Ya. Ahora, lo que yo te podría decir, ¿cierto? Que así como en porcentaje, dentro de mi experiencia, aumenta más o menos en un 5%, 10%, por ahí, ¿ya? Pero te vuelvo a insistir, va a depender de la cantidad que tengas, ¿sí? Porque si yo estoy ahorrando, por ejemplo, a ver, la misma cantidad que es mi 10%, es decir, estoy ahorrando en el fondo un 20%, ¿cierto? El 10% que me corresponde de descuento legal, y además pongo otro 10% igual, o el mismo monto del 10%, ¿cierto? Indudablemente que va a ser bastante más, ¿cierto? Pero veamos también, porque si estamos hablando del 10% del sueldo mínimo, ¿cuánto es el 10% del sueldo mínimo? Como 30 lucas, un poquito más. Entonces, si tú sacas la cuenta, por mucho que pongas el doble, no es tanto más, ¿sí? Porque son... A eso iba, a eso iba, porque si todos sabemos que los sueldos aquí no son muy buenos, o sea, bueno, por lo son general a bajos, veces los sueldos incluso son bajos. a veces están más bajos a veces del mínimo. Entonces igual a eso me refería porque le preguntaba el porcentaje, a veces si valía la pena o no. Es que ese valer la pena, que lo hablamos en la otra asignatura, va a depender exclusivamente, ¿cierto?, de cuánto es lo que tú ganes, primero. Eso es lo primero, saber cuánto es lo que tú ganas, ¿cierto?, y cuánto es ese porcentaje. Uno puede hablar del 10%, pero el 10% como tú dices, del sueldo mínimo, es bien distinto al sueldo mínimo, al 10% de una persona que gane 2 millones. Es 10% igual, claro, pero el valor adquisitivo de ese 10% es totalmente distinto, ¿cierto? Ahora, efectivamente, se supone que la mediana, ¿cierto?, que era lo que les explicaba ayer, que lo explicamos como en la primera ficha, la mediana de los trabajadores en Chile gana aproximadamente entre 400 y 500 mil pesos. La gran cantidad de trabajadores, ¿sí?
Entonces podríamos decir, ¿cierto?, que el 10% aproximado, ¿cierto?, de la mediana de los trabajadores debiera estar entre 50.000 pesos, 60.000 pesos, por ahí. Por ahí esa debiera ser la mediana, ¿cierto?, con respecto al valor del 10%. Entonces, ese valor, indudablemente que es muy poco, considerando que un buen monto para pensionarse es sobre los 150 millones de pesos. Entonces, si tú te das cuenta, si tú aportaras, ¿cierto?, que son 60.000 pesos, pongámoslo que sean 60.000 pesos, en un año tú tienes 720.000 en un año. Y si esa persona trabaja 30 años con el mismo sueldo, ¿cierto?, llegas recién a los 21 millones. Si es que no dejas de trabajar y si es que sigues trabajando durante 30 años. Son 21.600.000. Entonces, con eso te digo, matemáticamente, ¿cierto?, que no dan los números, no dan los números, ¿no es verdad? Entonces, por eso siempre, lo que debieron haber hecho siempre es haber ido, ¿cierto?, en el tiempo, haber ido acomodando esta cifra, haber ido acomodándola, ¿sí? Y como no se acomodó, obviamente ocurrió esta hecatombe, porque no tiene otra forma de decirlo. Pero bien, perdón, dejemos el valor de la pensión a un lado, porque indudablemente, ¿cierto?, como mucho de lo que vamos a ver hoy día, depende mucho de la persona en especial. Cada caso es un mundo aparte, ¿sí? Y lo podemos ver aquí expresado en la ficha que estamos viendo en pantalla, porque va a depender, por ejemplo, que era lo que estábamos hablando, del saldo acumulado en el fondo de pensión. Primera cosa, número 1, es lo primero que tengo que ver, ¿cuánta plata hay en el fondo? Si es que hay 21.600.000, como lo que saqué la cuenta yo ahora, no vamos a llegar no vamos a llegar a muy buen puerto, porque esa plata no va a alcanzar para muchos, ¿cierto? Ahora, indudablemente que además tenemos que entender, ¿cierto?, que no van a ser los 21 millones, porque claramente se supone que la AFP tiene que trabajar con la plata, ¿cierto?, va a buscar rentabilidad, ¿cierto?, va a hacer negocio, y esta plata, la idea es que esta plata la aumente. Esa es la pega de la AFP, ¿cierto?, administrar y que esta plata aumente. Aunque llegara al doble de la plata, de igual forma no es tanta plata, ¿cierto?, considerando que los 150 millones son para una renta más o menos digna, por decirlo de alguna manera. Entonces, primera cosa, ¿cierto?, el saldo ahorrado acumulado. Segunda cosa que consideran para el cálculo de la pensión, la expectativa de vida del afiliado. Y ahí vamos a tener una diferencia importante entre hombres y mujeres, ¿cierto? Las mujeres, por ejemplo, se supone que vivimos más que los hombres. Por tanto, la expectativa de vida es diferente y por tanto también este dinero va a tener, si en el caso de las mujeres, este mismo dinero van a tener que estirarlo por más años, ¿cierto? Otro factor es, por ejemplo, la cantidad de beneficiarios legales que tú puedas tener, es decir, cuántos hijos tienes en el caso de que tú fallezcas, ¿sí? Si es que falleces joven. Y si no, ¿cierto?, dependiendo también, ¿cierto?, si es que te mueres, eso también importa, ¿cierto?, porque se supone que esa plata después la tienen que repartir. Entonces, también importa saber cuántos hijos tienes, cuántos beneficiarios pudieras tener en caso de que tú murieras. La cobertura, dice, del seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿cierto?, en el caso de si es que tuvieras algún accidente y no siguieras pensionándote, perdón, si no siguieras acumulando este dinero.
¿sí? Porque en ese caso se junta la plata que tú tienes en el fondo más el seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces, todo esto, y además, ¿cierto? Finalmente, cuando tienes todas estas condiciones revisadas, ¿cierto? Recién ahí vas a poder elegir la modalidad de pensión, dependiendo de todos estos factores, ¿ya? Entonces, si yo lo miro, yo digo, wow, ¿cómo voy a saber todo esto? ¿Cierto? Es imposible poder saber con qué cumplo, con qué no cumplo, cómo hacen el cálculo. Ya, yo tampoco lo sé. Ya debo ser súper sincera, yo tampoco lo sé, porque son temas súper técnicos, ¿ya? En verdad son re pocas las personas de cómo sacan esto efectivamente, ¿eh? Porque hay mucho mito alrededor también. Por ejemplo, escuché a una diputada la otra vez hablando que con respecto a la expectativa de vida, y decía que si es que el tiempo de expectativa de vida lo bajaban, ¿cierto? Se mejoraba en un porcentaje importante de forma inmediata la pensión, ¿cierto? Porque supuestamente las AFP estaban calculando que las personas vivían 110 años, ¿ya? Y eso no está tan lejos de la realidad, toda vez que la señora Alejandra Cox, directora de las AFP, indica que, por ejemplo, Nicanor Parra trabajó hasta los 103 años, que lo encontré insólito, ¿cierto? Entonces, daba lo mismo, o sea, uno podía seguir trabajando, que no había problema en aquello, ¿cierto? Pero una cosa es trabajar por querer y otra cosa es porque tenés que alimentarte, son cosas distintas, ¿cierto? Pues bien, entonces todas estas cosas están en unas tablas, ¿cierto? Que lo ven estadísticamente, hay departamentos de finanzas en las AFP que revisan esto, etc. Más adelante sí vamos a ver una forma súper rápida, entre comillas, ¿cierto? En la cual es bastante fidedigna, por lo pronto yo nunca he sabido de que a alguien le hayan dado un mal dato. Lo vamos a ver más adelante. Bien, los porcentajes que existen, por ejemplo, para el tema de la pensión de sobrevivencia, eso significa que es cuando el afiliado fallece, ¿cierto? Por tanto, hay distintos porcentajes en los cuales se les va a dar, ¿cierto?, una pensión. Y estos porcentajes dicen 60, 50, 36, 30, pero ¿de qué? ¿Cierto? Uno piensa, pero ¿porcentaje de qué? ¿De dónde? De la pensión que recibía el afiliado antes de fallecer. Imaginemos entonces que este afiliado ganaba 100 lucas por pensión. Esa era su pensión, 100 lucas, ¿cierto? Entonces, si es que él fallece, su mujer, y que además no tenga hijos, va a recibir, ¿cierto?, 60.000 pesos de pensión. ¿Ya? Es más o menos así como juega el tema. ¿Y el resto? ¿Qué pasa con el resto? Si El ganaba aquí. Lo que pasa es que se supone que, te vuelvo a insistir, porque va a depender, por ejemplo, cuántos años tenga la mujer. Si la mujer es más joven, ¿sí?, tiene que darle ese dinero o lo que queda del dinero, ¿cierto? Se lo tienen que repartir en en los años de vida que tenga la mujer también. ¿Ya? Ah, ya, ya. Claro, porque por eso te digo, aquí todo depende del caso, todo depende exclusivamente del caso en particular. No hay una regla para todos, porque todos van a tener una condición o dos condiciones o ninguna condición, etc. Lo único que tienen, así como lo único que en este caso se ve claro, es el porcentaje en la cual yo puedo obtener, ¿cierto?, en caso que el afiliado fallezca, ¿cierto?, y cuánto le van a pagar como pensión de sobrevivencia según el beneficiario que sea. Entonces, esta escala de porcentaje, ¿cierto?, va a ir bajando
en la medida, ¿cierto?, que te vas alejando del parentesco o la línea de consanguinidad, ¿sí? En la primera línea de consanguinidad, obviamente, están los hijos, ¿cierto? Esa es la primera. Primero, legalmente está el cónyuge, en este orden, legalmente está el cónyuge primero, después están los hijos, ¿cierto? Después vienen los padres, y después viene cualquier otra persona, ¿cierto?, que viene después de los padres, vienen los hermanos, y así va bajando. Ahora, siempre y cuando, ¿cierto?, por ejemplo, los hijos tengan menos de 24 años, perdón, menos de 25 años y estén estudiando. Si es que ya no están estudiando, tienen 25 años, no van a recibir nada en términos de pensión, ¿sí? Pero sí, una vez que, toda vez que los hijos son mayores, ¿sí? Lo que sí se puede hacer es obtener una herencia, retirar estos dineros como herencia. Y para retirar los dineros de la herencia, lo que se hace se llama posesión efectiva, ¿ya? Y esa posesión efectiva es con respecto a todo lo que pudiera tener este afiliado fallecido. Es decir, los montos que están en la AFP, a lo mejor tenía un par de cuentas de ahorro en algún banco, a lo mejor tenía algún bien inmueble, ¿cierto? Una casa, un departamento, lo que fuera. Entonces, con esto de la posesión efectiva, ¿cierto? Significa que las personas que lo están haciendo son herederos, ¿cierto?, de este afiliado fallecido. De esa manera se pueden retirar los fondos. Y lo otro, ¿cierto?, de la otra forma es que efectivamente, ¿cierto?, se le haga una pensión de sobrevivencia dependiendo del tipo de consanguinidad, insisto, que tengan con el afiliado. Esos son los porcentajes. No son muy altos, ¿qué quiere que les diga? También paupérrimos. Bien. Aquí tenemos un cuadro, ¿cierto?, en la cual nos pregunta o en la cual nos indica cuál es la diferencia entre tipo de pensión y la modalidad de pensión, ¿ya? Por un lado tenemos el tipo de pensión, que ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Pensión por vejez, pensión por invalidez y pensión de sobrevivencia, que es cuando el afiliado muere, ¿cierto? Esos son los tres tipos de pensiones, ¿ya? Es decir, entonces yo cumplí la edad para pensionarme, por tanto tengo una pensión de vejez. Ese es el tipo. Por otro lado, ¿cierto? Si es que durante mi vida laboral activa sufrí un accidente, por ejemplo, o tuve una enfermedad grave, o tuve una enfermedad grave y que esta enfermedad, ¿cierto?, me provocó que no pude seguir trabajando nomás, ¿cierto? En ese caso voy a tener una pensión de invalidez. Ahora, ojo con esta pensión de invalidez porque podría ser temporal, podría ser parcial y podría ser definitiva, ¿cierto? Según el dictamen, ¿cierto?, que indique la Contraloría Médica. Contraloría Médica que está dentro de las mismas AFP, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? La persona tiene que ir a la AFP, pedir, activar este seguro, y ahí van a comenzar una serie de trámites, los médicos lo van a citar, lo van a evaluar, van a contrastar, ¿cierto?, todo lo que él tiene, obviamente con sus exámenes, con todas sus cosas particulares, y estos médicos, ¿cierto?, van a contrastar que efectivamente esta persona no puede seguir trabajando. Así funciona, por lo menos en el papel, y lo que dice la letra. Pero en la realidad, ¿cierto?, lamentablemente las AFP tienen muy malas prácticas con respecto a este tema, ¿ya? De hecho,
De hecho, hay varios reportajes que hablan de la situación. Personas que llevan años esperando que le den su pensión de invalidez. Incluso prácticas súper burdas, así como, venga mañana, aunque se me cayó el sistema, venga mañana, llega la persona, o se cortó la luz, o no, la persona que lo estaba atendiendo se fue con licencia y no lo puede atender nadie más. Entonces, situaciones súper burdas, tan solo para no pagar, ¿cierto?, este seguro. Seguro que lo pagan, por otro lado, lo pagan los empleadores, ¿sí? Que además es un tema legal y por ley, ¿sí? Que es parte de esta previsión social o seguridad social. Y usted dirá, bueno, pero si los empleadores pagan, ¿cuál es el problema? El problema es que las aseguradoras, ¿sí?, los dueños de la aseguradora, que debieran pagar este seguro de invalidez y sobrevivencia, los dueños son también las mismas AFP. Entonces, claro, lo que no quieren, ¿cierto? Obviamente, es perder plata. El negocio es que les llegue todos los meses el 1.94 por cada trabajador, ¿cierto?, que pagan los empleadores, pero la idea es que entre plata nomás. La idea no es que salga, ¿cierto? Entonces, ahí está, y cierto, y una vez más, aquí nos damos cuenta que es un negocio para algunos, ¿ya? Por lo tanto, yo no sé cómo estará funcionando en este momento, no sé si será tan, o lo habrán arreglado con todo este tema de las AFP y todo, capaz que lo hayan arreglado, pero por lo menos hace un par de meses atrás todavía existían estas malas prácticas, todavía había mucha gente esperando. Eh, por ejemplo, tenían contratado uno o dos doctores para todo el público. Entonces, claro, obviamente los médicos que estaban contratados para aquello no daban abasto, ¿cierto? Y no contrataban más nomás, porque insisto, no les interesaba o no les interesa pagar y desembolsar plata de este seguro. Bien, entonces, como les decía, estos son los tipos de pensiones que yo puedo optar eventualmente, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos la modalidad de la pensión, es decir, entonces, ¿cómo o cuál es la forma en la cual me voy a pensionar? Entonces, cuando yo hablo tipo de pensión, es cuando hablo de pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia. Pero cuando yo hablo de la modalidad, es la elección de la forma, ¿cierto? Es decir, de la modalidad de pensión, ¿sí? Que ahí estamos, eso es temas distintos. Entonces, de acuerdo a la modalidad, ¿cierto? Podemos distinguir que hay, en forma, digamos, general, dos modalidades de pensión. Y tenemos, por un lado, las rentas vitalicias y por el otro lado tenemos los retiros programados. En términos generales, ¿cierto? Podemos indicar que la renta vitalicia, como dice la palabra, ¿cierto?, es un dinero que recibe el afiliado, ¿cierto?, de por vida. Todos los meses de por vida, el tiempo que viva, ¿cierto?, va a tener su plata, digamos, en forma mensual. Indudablemente que hay ciertas características, ¿cierto?, para poder optar a esta renta vitalicia. De partida, por ejemplo, tiene que tener un monto, a partir de un monto en adelante, los aceptan como renta vitalicia. En estos momentos son 50 millones aproximados. El que tiene 50 millones en su cuenta aproximadamente, ¿sí?, va a poder optar a esta renta vitalicia si es que la quisiera, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos el retiro programado, que es el retiro que todos los pensionados hacen, ¿cierto?, desde la AFP. Así se llama esta modalidad de pensión mediante la AFP, se llama retiro programado. Si nos vamos a la palabra, significa entonces, ¿cierto?, que todos los meses
o está programado que todos los meses el afiliado haga un retiro de este fondo. ¿Sí? Profesora, Dígame. bueno, la renta vitalicia, esa igual se la, como programan de cierto año hasta cierto año para darle la cantidad de plata, ¿o cómo lo hacen? Vitalicia es mientras la persona esté viva. Ah, ya, solo el requisito le pone que tiene que tener un monto de 50 millones. Exactamente, aproximado, porque Aproximado. va a depender de la compañía de seguro. Ya, Porque quien hace funcionar esto, digamos, son las compañías de seguro. Entonces, ya. va a depender de la compañía de seguro. Algunas compañías de seguro te exigen más dinero. ¿Sí? Pero, pero el monto no es muy alto lo que le dan. Exactamente. Ah, esa es como Exactamente. la pillería. Porque entonces, ¿cuál es mejor? ¿El retiro Comillas, programado? es que no te puedo decir porque va a depender exactamente de la persona en especial y cuánto monto tiene la persona. O sea, ahí uno no puede dar una receta porque es súper particular. Ahora, yo te puedo hablar en términos generales. La renta vitalicia funciona, ¿cierto?, cuando tienes sobre 50 millones de pesos, porque desde ahí es como la condición más básica para que las aseguradoras, ¿cierto?, efectivamente te consideren tu caso. ¿Qué es lo que hacen estas rentas vitalicias, cierto? Ellos se adueñan, entre comillas, se adueñan de tus montos. O sea, tú le dices a esta aseguradora, tome, ahí está mi plata, ¿cierto? Trabájela, hágala rentable y usted me tiene que prometer a mí, ¿cierto? Un pago mensual mientras yo viva, ¿sí? Una de las ventajas es que los pagos son en UF. Eso significa que como la UF, ¿cierto?, es un valor que sube, en forma constante también va a ir poquito a poquito, pero va a subir esta renta, ¿ya? Pero por otro lado, ¿cierto?, en comparación a lo que el retiro programado me hubiera podido dar, probablemente sea menos valor, ¿ya? Estoy poniendo un ejemplo porque, insisto, aquí las cifras tienen que ser revisadas en forma individualmente. Si es que, estoy inventando, el retiro programado me hubiera dado, por ejemplo, 250 lucas mensuales, lo más probable que la renta vitalicia, ¿cierto?, me dé 200. ¿Cuál es la diferencia, cierto?, en que la renta vitalicia va a ser durante toda mi vida, independiente, ¿cierto?, cuántos años yo viva. Sin embargo, en el retiro programado, como está calculado para una cantidad de años, ¿cierto?, si me estoy jubilando o pensionando, varón 65 años, dama 60, si ustedes sacan la cuenta de 60 a 100, ¿cierto?, tengo 40 años. Por lo tanto, la plata que tengo en mi fondo me lo tienen que repartir en 40 años, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En algún minuto dado, ¿cierto? A lo mejor me puedo quedar sin plata, ¿sí? Por otro lado, ¿cierto? Como esto paga pensiones, indudablemente que eso me lo restan a la posibilidad de ganar un poco más de pensión, porque tengo que cubrir, ¿cierto?, a los hijos que tengo, en caso de que, obviamente, sean mis beneficiarios directos. Entonces, hay una serie de cosas que al final, en el retiro programado, ¿cierto?, de una u otra manera, ¿cierto?, estos montos como que se van achicando y cada vez recibe menos el afiliado, ¿sí? Sin embargo, también, si es que te quedaste sin plata, ¿cierto?, el Estado se va a hacer cargo, ¿cierto?, con una pensión solidaria. Ahora todos sabemos cuántas son las pensiones solidarias, la verdad que son bastante bajitas, ¿cierto? Son muy, muy bajas. Entonces, ¿conviene la renta vitalicia? Sí, pero va a depender, ¿cierto?, de cuánto monto tengas efectivamente en tu cuenta, porque no todo el mundo es aceptado
¿cierto?, en las aseguradoras para tener esta renta vitalicia. Ahora, ventajas y desventajas con uno y con lo otro, igual lo vamos a ver. Hay una ventaja acá, por ejemplo, indudable, que es que la renta vitalicia no constituye herencia. Eso significa que si el afiliado muere, ¿cierto?, se murió nomás, po. Aquí no hay herederos. Lo que sí podría haber, ¿cierto?, es una persona que se quede o le sigan pagando, ¿cierto?, como sobreviviente, cónyuges, ¿cierto?, o un hijo, qué sé yo. Pero no hay, aquí no hay herencia, es decir, si no hay cónyuge, ¿sí?, si no hay hijos de menor de 24 años, ¿cierto?, significa que los sobrevivientes que queden, que sean mayores de 25 años, no pueden cobrar nada porque no constituye herencia. O sea, se muere, ¿cierto? La pensión se muere cuando se muere la persona, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en el retiro programado sí constituye herencia, ¿sí? Porque si no hay nadie a quien pagarle pensión, pero quedan personas que tienen que son parientes del afiliado, esas personas sí pueden reclamar el dinero como herencia, realizando lo que yo les mencionaba, que era la posesión efectiva. Entonces, ahí hay una diferencia importante, que una constituye herencia y que la otra no, ¿cierto? Bien, vamos a ir ahí viendo cada una de ellas para que vamos entendiendo un poquito más. Entonces, la primera modalidad de pensión es el retiro programado, ¿sí? El ahorro previsional se mantiene en la AFP, por lo tanto, el afiliado mantiene la propiedad de este fondo, es decir, sigue siendo dueño de ese fondo. Los fondos siempre son propiedad del afiliado, ¿ya? Entonces ahí siempre va a tener ahí esa, entre comillas, propiedad, digo entre comillas porque finalmente uno tampoco puede hacer uso y desuso de esas platas, ¿cierto? Porque están destinadas a una cuestión súper puntual, que es el pago de la pensión. Entonces, ¿somos dueños de las platas? Sí, somos dueños de las platas, pero hasta por ahí nomás, por cierto, recién ahora, con todo esto, con toda esta contingencia, ¿cierto?, política social de nuestro país, se están liberando estos 10%, ¿cierto? Y con la cual ahí recién efectivamente yo puedo decir, era dueño de la plata, ¿sí? Pero hasta hace un tiempito atrás, ¿cierto?, eso estaba en duda, porque recuerden que, por ejemplo, hubieron casos, me acuerdo perfecto de una profesora del norte, si no me equivoco, que tenía cáncer, necesitaba su dinero para pagar su tratamiento, poder pagar su casa, y no me acuerdo qué otra cosa más, y le denegaron el dinero. Se lo denegaron, le dijeron que no. Pero ella, ¿y cuál era su alegato principal? Era que ella era dueña de esos fondos. Y sin embargo, ¿cierto?, después de todo un tema, no le dieron el dinero. Tuvo que pasar todo lo que tuvo que pasar, ¿cierto? Estallido social de por medio, ojos menos, ¿cierto? Y ahí recién nos pudimos dar cuenta de que efectivamente los fondos eran nuestros, ¿ya? Entonces, ahí, bueno, eso estaba entre dichos, ¿cierto? El monto de la pensión es variable, ya que se calcula año a año. Esa es otra cosa. Todos los años se vuelve a recalcular, ¿cierto? Porque el Banco Central da tasas distintas. O sea, ahí también hay un tema técnico, digamos, financiero de por medio. Entonces, esto se vuelve a calcular. Es decir, entonces se vuelve a revisar todas las condiciones de este trabajador, ¿cierto? Todas las condiciones, pues. Si es que sigue teniendo los mismos sobrevivientes, cómo está el tema de su, ¿cómo se llama?, de su fondo. Puede que, por ejemplo, este personaje siguió trabajando y a lo mejor siguió aportando, ¿cierto? Entonces, todas las condiciones que hayan cambiado, una vez al año, se vuelven a revisar y se vuelve a calcular o se recalcula, ¿cierto? Por ahí, en una oportunidad, bueno,
yo pertenezco a la comunidad de Felices y Forrados, y este recálculo más o menos se hace entre junio y julio, en esos meses se hace. Entonces los de Felices y Forrados, ¿cierto? Lo que indicaban era que las personas, qué es lo que tenían que hacer para poder subir esta pensión, y que era una cuestión súper técnica, no me pregunten cómo lo hacían, porque era súper técnico, tenían que abrir una APB, ¿cierto? O mantener una APB, ¿cierto? Y en esa APB poner 10 lucas, por ejemplo, poner una cantidad X. Y al momento del recálculo, ¿cierto? Ingresar ese dinero a la cuenta, obviamente las personas que están pensionadas, porque de otra manera no podía ser. Y tan solo con agregar desde la PB esta cantidad de dinero, automáticamente esta pensión subía. Insisto, es una cuestión súper técnica financiera que yo la desconozco, ¿cierto? En ese sentido de cálculos y eso, pero Profe, efectivamente, dígame. profe, lo que hacía Felices y Forrado era que ellos te decían en el momento que tú tenías que cambiarte de fondo para que subiera. No, mijita, De esa es esa otra manera cosa. subían tus fondos. Esa es otra cosa. Ah, ya. Eso es otra cosa, los cambios de fondo. Sí, Perdón, claro, yo perdón. hasta el día de hoy lo hago en forma rigurosa y he ganado mucho dinero con esos cambios de fondo, pero eso es otra cosa. Estamos hablando del recálculo de la pensión, ya que es otro dato, era otro dato que ellos estaban permanentemente indicando. Bueno, efectivamente resultaba. Ya lo hice con mi madre y efectivamente le resultó, le subió. Bien, pero insisto, esto es súper técnico y tiene que ver con números y finanzas, que yo esa parte no la manejo. Yo le estoy diciendo, le estoy entregando los contenidos con respecto a lo general, ¿cierto? En la modalidad de pensión de retiro programado, al fallecer el pensionado, existe pensión de sobrevivencia para los beneficiarios legales, ¿cierto? Y de no existir estos, los fondos se liquidarán como herencia, ¿sí? Si es que no existe ningún sobreviviente. Insisto, la herencia, ¿cómo se hace? Lo primero que tienen que hacer es una posesión efectiva. Y la posesión efectiva es el mismo documento en la cual indica que sirve para todos. Cuentas de ahorro, bienes inmuebles, etc. El mismo documento te va a servir para llevarlo a todos los otros lugares. Entonces, cuando se toma la decisión de hacer un retiro programado, dice la decisión no es irrevocable. Es decir, entonces, ya que el afiliado puede cambiarse a una renta vitalicia cuando lo desee. Aquí tienes entonces una segunda oportunidad, si es que, cierto, te das cuenta que el retiro programado, chuta, no me está sirviendo mucho, entonces yo me puedo cambiar a la renta vitalicia. Insisto en dependiendo de los montos que tengas en tu fondo, porque si te queda poca plata, lo más probable es que la aseguradora no te acepte, ¿cierto? Siempre va a depender de los fondos que tengas. Entonces, ¿qué va a pasar con este retiro programado, cierto? Cuando la persona lo eligió ya definitivamente, dice mensualmente recibirá como pensión una cantidad que se deduce de sus fondos de pensión y que se calcula, dice, usando fórmulas que están definidas en la ley. El monto de la pensión dependerá de sus expectativas de vida, de sus beneficiarios y de la rentabilidad futura proyectada. Rentabilidad futura proyectada, o sea, ellos tampoco tienen muy claro, ¿cierto?, cuál va a ser efectivamente lo que va a suceder en el futuro. Y por esa razón también, entre otras, es que se hace un recálculo cada año. Bien, la renta vitalicia entonces, ¿cierto?, es inmediata. Una vez que la persona hace su trámite, inmediatamente le empiezan a pagar su monto fijo. Dice, traspaso total de los fondos, por lo tanto, se pierde la propiedad del fondo, por lo que no podrá luego cambiarse a la modalidad de pensión. O sea,
desde si te quedaste con la pensión programada, retiro programado, y te quieres ir a la vitalicia después, en forma posterior, lo puedes hacer, ¿cierto? Sin embargo, si te fuiste a la renta vitalicia, ya no te puedes devolver. ¿Por qué? Porque los fondos ya no son tuyos. Ya se los entregaste a la aseguradora, ¿ya? Entonces, se determina un monto de pensión fijo, pero en UF. La UF en este minuto está más o menos como a 29.500 y algo, ¿sí? Y ese 29.500 y algo, ¿cierto? En un mes más, lo más probable es que sean 30.000. Por eso que les digo, como la UF va aumentando, es una buena posibilidad porque en el fondo siempre se va aumentando también la pensión. No existe herencia, ¿cierto? Bajo esta modalidad, solo pensiones de sobrevivencia para los beneficiarios legales, ¿cierto? Eso sí, pero no existe herencia. Una vez que los beneficiarios legales ya no tienen derecho o se murieron, ¿cierto? Hasta ahí llegó el dinero y no hay más. Bien, hay una tercera modalidad, ¿cierto? Y que podría ser la combinación de ambos sistemas. Es decir, yo puedo combinar y puedo decidir que una parte de este dinero se me vaya a renta vitalicia y la otra parte se me vaya a retiro programado. Entonces, de esa manera, ¿cierto? Yo estoy con la renta vitalicia, estoy asegurando una renta mensual de por vida, ¿cierto? Y con la otra, lo más probable, ¿cierto? Que pueda ir jugando, entre comillas, ¿cierto? De tal manera, porque como me hacen un recálculo en forma anual, ¿cierto? Entre las dos rentas, quizás podría elevarla un poco más si es que eligiera por separado. Ahí, insisto, siempre va a depender, ¿cierto?, de la persona y de cada afiliado, del monto que tenga, ¿cierto?, de los beneficiarios que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también existe tercera modalidad, que es la combinación entre ambas modalidades. Por supuesto, ¿cierto?, que todo esto tiene un costo, ¿sí? Y así como a nosotros nos cobran un costo de mantención, ¿cierto?, en forma mensual, recordemos que, por ejemplo, la FP1, que tiene el costo de mantención más barata, que es el 0,69, ¿cierto? Y eso le cobran a todos sus afiliados. Las personas que están pensionadas también pagan un costo porque les administren las pensiones. No es gratis, ¿ya? Uno podría pensar, bueno, si estuve todos estos años pagando, ¿cierto?, para que me mantengan la cuenta, para que trabajen con mi plata, me la hagan subir, ¿cierto?, la hagan rentable, cuando yo me pensione no me van a cobrar. No, te siguen cobrando exactamente igual, ¿ya? Te siguen cobrando. Ahora, estos porcentajes no están tan actualizados, pero tampoco están tan alejados de la realidad. Siempre es un por ciento, podría llegar hasta el 1,30% de lo que efectivamente te pagan, ¿cierto? Ya siguen cobrando, ¿cierto?, por pagarte. Ese es el tema. Porque de alguna manera ellos igual siguen trabajando con el dinero, ¿cierto? Recordemos que ellos están proyectando una rentabilidad futura. Por lo tanto, ellos siguen trabajando tu dinero y es por eso también, entre otras razones, que te lo tienen que recalcular año a año, ¿cierto? Dependiendo de lo que hayan ganado o lo que hayan perdido también, ¿cierto? Bueno, en este cuadro, ¿cierto?, hay ciertas características en la cual podríamos decir si se puede, si no se puede, ¿cierto? ¿Qué cosas podrían hacer de acuerdo a la característica, ¿cierto?, al retiro programado, al retiro vitalicio, si es que quieren hacer una combinación, ¿cierto? Entonces aquí uno podría mirar el cuadro y decir, por ejemplo, cuando, con respecto al tipo de administración, ¿cierto? ¿Quién administra un retiro programado? La AFP. ¿Quién administra una renta vitalicia? Una compañía de seguro. ¿Quién
administra, ¿cierto?, los retiros programados y los retiros o la renta vitalicia, la AFP y la compañía de seguro. El cambio de modalidad, ¿cierto? Si yo tengo retiro programado, ¿me puedo cambiar? Sí. Si tengo renta vitalicia, no. ¿Sí? Si tengo combinación acá de ambas, solo me puedo ir al retiro programado. ¿Sí? Con respecto a la propiedad de las pensiones, en el retiro programado, ¿cierto? El dueño de los fondos son los pensionados. En la renta vitalicia es la compañía, ¿cierto? En las otras dos, ahí tenemos mita y mota. Los dueños de los fondos son propiedad del pensionado, propiedad de la compañía. El riesgo de inversión y sobrevivencia, ¿cierto? Pensionado, compañía, después combinado. Con respecto al monto, ¿cierto? En un retiro programado puede ser variable, en la renta vitalicia puede ser constante, ¿cierto? Porque va a ser siempre lo mismo. En el retiro programado hay herencia, en la renta vitalicia no. Y así en adelante, ¿cierto? En la pensión de sobrevivencia, en un reprogramado sí, en la renta vitalicia sí, ¿cierto? Es lo único que se mantiene en todas las modalidades es la pensión de sobrevivencia. Eso es como lo más que es todo igual. En las otras partes, ¿cierto? En las otras condiciones, no. Esto es como el resumen, ¿cierto? De lo que significan los tipos de modalidades con respecto al retiro programado y la renta vitalicia. Bien. ¿Cómo se hace el trámite? ¿Cierto? Y aquí nos vamos a una cuestión súper práctica, ¿cierto? Porque muchas veces las personas no saben muy bien cómo se hace, de qué es lo que tienen que hacer. Pues bien, hay ejecutivos, ¿cierto? En todas las AFP que se llaman ejecutivos de orientación, digamos, de pensión. Pero estos ejecutivos previsionales, ¿cierto? Cobran, no son gratis, ¿ya? En todas las oficinas de AFP hay oficinas de ejecutivos que te ayudan a ver todo este tema de las pensiones. Primero te cobran un porcentaje dependiendo del fondo que tú tengas, te van a cobrar un porcentaje por la ayuda. Y segundo, siempre por lo regular, los consejos que dan va a depender de quién le paga el sueldo a ellos, ¿cierto? Obviamente que te vas a encontrar con distintos tipos de personas. Entonces, aquí hay varios pasos que uno puede hacer. Por ejemplo, directamente a la FP, directamente ir a la FP y preguntar, mire, yo tengo ya mi edad, necesito pensionarme y quiero que me orienten y que me digan cómo elijo la modalidad, ¿cierto? Directamente lo puede hacer en internet, ¿cierto? Pero sabemos que la gran mayoría de las personas que son más grandes no tienen mucha información o no saben cómo hacerlo. Tenemos también terceros autorizados, que son estos ejecutivos previsionales que les estoy mencionando, y por último, otro, que podría ser, por ejemplo, la superintendencia de AFP. En la superintendencia también podrían darte orientación con respecto a elegir, ¿cierto? Y saber cuál es la diferencia más clara y dependiendo de mis propias características, ¿cierto? ¿Qué es lo que me conviene más? Porque alguien me tiene que decir de acuerdo a mi característica como afiliado, ¿cierto? Entonces, el sistema, ¿cierto? Forma gratuita, tiene en la plataforma algo que se llama SCOMP, ¿ya? Este SCOMP es como una aplicación, ¿cierto? Que tú te metes a internet y lo vas a encontrar, en la cual te va a entregar toda la información completa y comparada, ¿cierto? Con respecto a todas las formas que tú tengas de poder pensionarte. Usted tiene esta posibilidad, tiene esta otra posibilidad, le van a pagar tanta plata, etc. Este documento, ¿cierto? En 8 días hábiles siguiente a la que efectivamente el trabajador, perdón, el afiliado, hizo esta solicitud, ¿cierto?
le va a llegar un documento. Y con ese documento, que tiene una validez de aproximadamente 12 días, va a tener que ir, ¿cierto?, a la AFP e indicar, mire, esto es lo que yo voy a hacer. Va a depender, obviamente, si es que este afiliado decide hacer eso o no. Pero yo podría indicar que este sistema es bastante fidedigno, ¿cierto? Y no atiende a ningún interés de nadie, sino que al interés del propio, de la propia persona que se quiere pensionar. ¿Qué cosas muestra? ¿Cierto? Por ejemplo, te hace una diferencia entre qué es lo que te daría la AFP, retiro programado, ¿cierto? Te va a indicar cuáles son los porcentajes, cuánto es lo que te va a pagar, ¿cierto? Por otro lado, te indica cuál es la proyección según mi edad, ¿cierto? Por eso les digo que esto es súper personalizado, ¿cierto? Va a entregar una buena información con respecto a eso. Por otro lado, también te va a entregar cómo sería si es que yo quisiera una renta vitalicia de acuerdo a mis características, ¿cierto? También cuántos años me está garantizando, cuántos periodos, cuánta plata, etcétera. Me hace toda una revisión y toda una comparación, ¿cierto? Si es que yo quiero retiro programado o si es que yo quiero renta vitalicia. Eso es lo que hace este sistema y que, insisto, es bastante seguro, bastante fidedigno, porque por otro lado, vuelvo a insistir en aquello, no obedece a los intereses de nadie, sino que efectivamente revisa las características de cada persona. Googlear SCOM y le va a aparecer automáticamente. No es nada tan complicado. Por lo tanto, si ustedes tienen abuelos, padres o lo que fuera, ¿cierto? Es bueno que utilicen este sistema porque en verdad va a ser bastante más beneficioso que otra cosa, ¿ya? Más aún tratando de que, entendiendo de que las agencias están cerradas, ¿cierto? Etcétera. Más cómodo. Bien. Hay otro también, ¿cierto?, que era el aporte solidario, ¿cierto? ¿Se acuerdan que una de las patitas de estos tres pilares era el aporte solidario? Bueno, aporte previsión solidario de vejez, ¿cierto? Que esto es lo que da el gobierno. Pero aquí hay varias cosillas que hay que considerar, porque indudablemente no se los dan a todos, ¿sí? Hay varias cosas, por ejemplo, 65 de años de edad al momento de la solicitud. Primero, recibir una pensión de vejez o sobrevivencia, ¿cierto?, menor a 304.062, menor. O sea, indudablemente que ahí caben muchísimos. Integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población, ¿cierto? Determinado el puntaje de esta cuestión ahora el registro se llama registro social. Haber vivido en Chile, ¿cierto?, por un periodo de 20 años continuos o discontinuos. Esto es, obviamente, para los extranjeros también. Contado desde el cumplimiento de 20 años de edad, además de haber vivido en el país al menos 4 años en los últimos 5 anteriores a la solicitud. Este aporte previsional solidario de vejez es cuando los trabajadores se les acabó la plata, ¿cierto? Ya no tienen plata, etc. Entonces, cuando las personas se les acaba el dinero, ¿cierto?, caen inmediatamente en este pensión previsional solidario que paga el Estado, que paga el gobierno. Ahora, ¿cuánto es lo que ganan? En este momento son aproximadamente, creo que no alcanzan 100.000 pesos o un poco más de 100.000 pesos. Por ahí anda el valor de lo que pagan, ¿ya? Insisto, esto es cuando yo ya no tengo plata en la cuenta y ya me la consumí toda, ¿sí? Ahí es el Estado el que se hace cargo con este aporte solidario. Hay otro tipo de beneficios, ¿cierto?, que en este caso es para las mujeres, ¿sí?, que podrían aumentar estos pozos también para pensiones, ¿cierto? Son bonos que lo incrementan. Y en este caso es el bono que se llama por hijo nacido vivo o adoptado, ¿ya?
Entonces, aquí también, ¿cierto? Si bien es cierto, es un buen beneficio, indudablemente que va a depender de cuántos hijos tengas. Aproximadamente en términos de plata, son como 300.000 pesos por cada hijo, ¿ya? Eso es lo que te da el Estado por haber tenido estos hijos. Las personas que tienen derecho a este bono va a ser todas las personas que luego del año 2009 en adelante. Las que se pensionaron antes obviamente no tienen derecho, es del 2009 en adelante. Gabriela, dígame. Profe, tengo una duda. ¿Solamente se le paga al papá el bono? Porque hay un bono también que le pagan, que son de 500.000, que es cuando nace el hijo. No sé si es al papá o a la mamá. Bono de 500 lucas, un Sí, nacimiento. sí. Yo creo que estamos confundiendo las cosas. Yo creo que estamos No, profe, confundiendo. porque a mi papá se le pagaron cuando nació mi hermano. Pero por la FP, Ah, no, profe, eso no. no, no es por la FP. Yo creo que ahí estamos, es de otra cosa, pero no es por la FP. La FP, es más, la FP paga lo que tú tengas en la pensión nomás. Aquí estamos hablando de un beneficio que el Estado le da a las mujeres, ¿ya? Y que es un bono por cada hijo nacido, que son 300.000 pesos, insisto, ¿cierto? Luego del año 2002. Ahora, también hay condiciones para ganarte este bono, ¿cierto? No es como que todo el mundo se lo va a ganar per se. Primero, tienes que tener 65 años de edad. Las mujeres se pensionan a los 60, ¿cierto? Recién a los 65 años de edad, el Estado le va a poner esta cantidad de plata, ¿cierto? En su fondo. Y te van a volver a calcular. Eso lo que va a provocar es que obviamente tu pensión se eleve un poco. Tampoco significa que te den las 300 lucas por cada hijo y que inmediatamente te lo van a pagar como en la pensión siguiente, no. Ese monto va a la cuenta, lo recalculan, ¿cierto? Y lo más probable es que tu pensión suba un poco producto de este bono estatal. Así funciona. Entonces tienes que además tener residencia en Chile y las mujeres trabajadoras de DIPRECA y de CAPREDENA no tienen este bono, ¿cierto? Solamente a las personas que están contratadas bajo el Código del Trabajo y están afiliadas a la AFP. Hay otro tema importante también acá que tampoco, no todo el mundo lo sabe, que cuando la persona o la mujer fallece, ¿cierto? Porque uno de los beneficios que te da la AFP, entre comillas beneficio, porque igual tú has pagado por aquello, es la cuota mortuoria. La cuota mortuoria es un valor, ¿cierto?, que se le da a la familia directa para los gastos, ¿cierto?, de gastos funerarios de la afiliada. Pero si es que la afiliada utilizó este bono por hijo, pues entonces la cuota mortuoria no se lo dan a sus parientes porque hizo uso de este otro bono. ¿Sí? Muchas veces a las mujeres nos hacen elegir entre una pensión y la otra, entre un bono y el otro, etc. Bueno, en este caso, ¿cierto? Si la afiliada muere y tomó este bono por hijo, entonces la cuota mortuoria no corre. Ahora, mi observación es, la cuota mortuoria son aproximadamente 250 lucas. Tampoco es tanta plata, ¿sí? Si la señora tuvo 4 hijos, ¿cierto? 5 hijos, indudablemente que le convenía mucho más sacar el bono que la cuota mortuoria. Va a depender, ¿cierto? Ahora, si yo tengo un puro hijo, y son 300 lucas, la verdad es que 300 lucas no va a aumentar en gran parte la pensión. Entonces, en ese caso, claro, a lo mejor prefiero dejarlo efectivamente como cuota mortuoria para que mi hijo, único hijo, tenga dinero para hacer eso. Entonces, también va a depender, ¿cierto?, de cada persona qué es lo que va en definitiva a decidir. ¿Es verdad? Ok, chiquillos, preguntas, alguien que le haya quedado algo así como en el tintero que no le quedó claro.
Uy, parece que están todos durmiendo. No, profesora, quedó todo claro. Hay altas preguntas de repente que te exaltan a la duda, pero en el fondo quedó claro lo que explicó. Ya, perfecto. Vamos a pasar la lista, chiquillos, porque nos vamos a... me queda exactamente un minuto. Eso es lo que me está quedando. Bien. Lista, entonces. Atención. Milko Arce. Milko no... Presente. Ah, pensé que no estaba. Ok. Tiare Benítez. Tiare, no está. Génesis Briones. Presente. Alison Carrasco. Alison, no está. Cindy Contreras. Presente. Jocelyn Correa. Jocelyn Correa, no está. Alexandra Fris. Dominic González. Presente, profe. Betsabe Guerrero. Presente. Carolina Mallea. Presente, profe. Maciel Meneses, estaba la Maciel. Fernanda Miranda, también estaba la Fernanda. Se me pegó, pero sí estoy presente. Sí. Patricia Montt. Presente. Te reconozco, Maciel, por el monito que tienes. Gabriela Moreno. Presente. Yesenia Muñoz. Presente, profe. Ricardo Muñoz. Presente, profe. Nicole Muñoz. No está. Francisca Muñoz. Claudia Orellana. Presente, profe. La Claudia Orellana dijo presente. Sandra Pérez. Presente. Maritza Pino. Presente, profe. Daniela Po. Daniela está. Camila Rioseco. Presente. Paulina Seguel. Presente. Vania Sigalia. Presente. Angelina Torrejón. Krishna Ursúa. Krishna Ursúa. Tamara Valderrama. Francisca Valdivia. Presente. María Ángel Valenzuela. Y Rebeca Vázquez. Presente. Ok. Los que no respondieron Profe, a la lista, yo, dígame. Nicole Muñoz, estoy presente, o sea, ausente. Ya. Ok. Tiare Benítez no respondió. Alison Carrasco. Jocelyn Correa. Alexandra Fris. Francisca Muñoz. Daniela Po. Angelina Torrejón. Krishna Ursúa. Tamara. Krishna Ursúa. ¿Y dónde estaba ahí, Krishna, que no respondiste? Fui a hacerme un café, perdón, que me estaba quedando dormida, profe. Chuta, que estaba entretenida la cuestión. Ya. Tamara Valderrama y María Ángel Valenzuela. ¿Estamos? Ok. Sería todo. Vamos a cerrar la lista. Perfecto. Bien, chiquillos, hasta acá llegamos. Obviamente hay una tarea formativa. Es importante que la hagan en forma individual y la dejan en su aula virtual. Así que nos vemos, ¿a qué hora? Nos vemos en la tarde a las 4:10. Nos vemos a las 4:10. Que tengan un buen día. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, Chao. chiquillas. Cuídense mucho. Chao, profe.